Estas son las preguntas que incomodaron y molestaron a Álvaro Uribe Vélez durante el interrogatorio que le hizo la fiscal. Entonces, vamos allá. Que mientras la hacienda fue de propiedad de ustedes y una vez fallecido su señor padre, quien estuvo a cargo de la misma fue su hermano Santiago Vélez, ¿cierto? Objeción, su señoría. La pregunta dice, pues ahí creo que fue un lapsus que dice Santiago Vélez. Ay, el hermano Santiago es Santiago Uribe. Discúlpeme. Sí. Pues había podido contestar que no. Que mientras la hacienda fue propiedad de ustedes, una vez fallecido su señor padre, quien tuvo a cargo la administración de la misma fue su hermano Santiago Uribe Vélez, ¿cierto? Sí, señora. Que para el 16 de julio de 1996 fue vendida esta hacienda, ¿cierto, doctor Uribe? De acuerdo con la escritura. Gracias. Que su hermano Santiago Uribe Vélez suscribió esta escritura en representación de la sociedad Uribe Vélez Asociados Limitado en liquidación, ¿cierto? Debió ser así. Que junto a él la vendieron igualmente Darío de Jesús Vélez, Ligia Vélez y Jairo de Jesús Vélez. ¿Sí o no? No tengo, le voy a decir, ¿Sí no, o no? no tengo conocimiento exacto, porque Gracias. eran los herederos de Óscar y Darío Vélez. Y que como comprador aparece el señor Luis Rodrigo Medina Vélez, representando a la sociedad Ganados del Norte S.A., ¿cierto? Que el comprador fue Ganados del Norte. Gracias. ¿Sabe quiénes eran los propietarios de la sociedad Ganados del Norte S.A. para ese momento, doctor Uribe? ¿Sí o no? A ver, cuando uno tiene aquí... ¿Sí o no, doctor Uribe? Cuando uno tiene aquí fallas de recuerdo, puedo decir, no sé exactamente. Perfecto, doctor Uribe. Es posible que los propietarios para ese momento de la Sociedad Ganados del Norte S.A. fueran los hermanos Pedro David y Santiago Gallón Henao. No, señora juez. Gracias. Que vendida la finca, usted no regresó a la misma, ¿cierto, doctor Uribe? No, señor. No, desde mucho antes. Sí, es decir, ya yo le había preguntado desde la muerte de su padre, me dijo que no regresó. Ahora desde la venta tampoco volvió a regresar. No, volví a la finca, señor. Perfecto, corroboramos eso. Bueno, también refirió usted, doctor Uribe, en esa primera sesión de su testimonio, hizo referencias a la hacienda La Manada. Afirmó que para el año 1984, y precisamente el 24 de abril de ese año, Inversiones Uribe Vélez Limitada vendió ese predio. ¿Eso es cierto? De acuerdo con la escritura. Gracias. ¿Recuerda quién representó a Inversiones Uribe Vélez en esa compraventa? No recuerdo si mi hermano Santiago o yo. Listo. Según las escrituras del 24 de abril de 1984, se tiene que fue usted, doctor Uribe. Objeción, su señoría. Eso no es una pregunta, sino que la señora testigo está dando cuenta sobre lo que dice un documento que no ha sido traído a este proceso como prueba, que no fue usado para refrescar memoria y que, por lo tanto, la objeción en ese sentido es, las preguntas son en torno a lo que se habló en el contrainterrogatorio. El tema de la hacienda La Manada se habló en el contrainterrogatorio, pero conforme al conocimiento que vertió el testigo. Aquí la señora fiscal está haciendo manifestaciones en torno a un documento que no fue solicitado como prueba, que no ha ingresado a este proceso como prueba y que tampoco fue utilizado como prueba para efectos de refrescar memoria. Entonces, la manifestación que está trayendo la fiscal para fundar la premisa de la pregunta viene con una fuente externa a este proceso y por lo tanto no debe ser aceptada, su señoría. Señora, vamos a respetar el uso de la palabra como lo he indicado desde el principio. En ese caso, una vez termine la pregunta de la Fiscalía, pues será la oportunidad para las objeciones. Pero en este caso se ha anticipado el señor defensor. No obstante, debemos recordar que en el contrainterrogatorio son permitidas las preguntas sugestivas. Continúe, señora fiscal. Gracias, señora juez. Es posible que usted como miembro de Inversiones Uribe Limitada haya suscrito la escritura pública de venta de La Manada el 24 de abril de 1984. Es posible, si lo era. Listo. En esta venta de la hacienda La Manada el 24 de abril de 1984, efectivamente se vendió a 3 personas, tal y como usted lo manifestó en su declaración. ¿Cierto, doctor Uribe? Sí, señora. Y la aquí parte muy claramente las no más, sí o no. Sí o no, por favor. Efectivamente, la mayor extensión se le vendió a la sociedad Perspectivas
en 1913 hectáreas, ¿cierto? Dije además que era una medida ¿Cierto? cabulla ¿Sí pisada. o no? ¿Es verdad que en esa extensión se le vendió a la sociedad Perspectivas? Es lo que aparecía en escritura, las medidas de cabulla pisada, viejas, antiguas. Doctor Uribe, ¿sabe quiénes eran las personas que formaban parte de la sociedad Perspectivas? No lo recuerdo. Gracias. Señora fiscal. También en esta venta, 6 hectáreas fueron vendidas a Luis Alberto Villegas, ¿cierto? Lo dije, está en la escritura. Perfecto. Y 1 hectárea a su hermano Santiago Uribe. Lo dije, está en la escritura. Perfecto. Y que luego Santiago Uribe vendió esa hectárea a la señora Gloria Elena Cano, esposa de Luis Villegas, ¿cierto? En 1990. Entonces sí es verdad. Sí, señora. Listo. Si usted suscribió esa escritura pública el 24 de abril de 1984 ante la Notaría 15 de Medellín, si usted la suscribió, necesariamente debió concurrir a esta notaría en compañía del representante de la sociedad Perspectivas, ¿cierto? ¿Sí o no? No necesariamente. Perfecto. Si usted suscribió esa escritura como miembro de la Sociedad Inversiones Uribe Vélez Limitada, debió concurrir a la Notaría 15 de Medellín con Luis Alberto Villegas, ¿cierto? No necesariamente. Si usted suscribió como representante o como socio de Inversiones Uribe Vélez Limitada la escritura de venta de la manada, debió concurrir con su hermano Santiago Uribe Vélez. No simultáneo, no necesariamente. Gracias. No tienen que ir vendedores y compradores al mismo tiempo. ¿Recuerda usted si para esta venta los vendedores y los compradores fueron simultáneamente? Si lo recuerda. No lo recuerdo. Bueno. Luis Alberto Villegas es hermano de Juan Guillermo Villegas, ¿cierto? Sí, señora. Gracias. Dijo usted en su declaración que entabló buena amistad con Juan Guillermo Villegas, ¿cierto, doctor Uribe? No la entablé, la he tenido por generaciones. Frente a Luis Alberto Villegas, dijo que lo conoció y seguramente hablaron, ¿cierto? No tuve el grado de amistad con él que le permita a uno decir amigos. Listo. ¿Cuál entonces puede ser la definición de su relación con Luis Alberto Villegas para que lo explique a la audiencia? Amigo de su padre, de su familia y conocido con él. Y en ese conocimiento, ¿qué trato tenía con Luis Alberto Villegas? Muy poquito, por circunstancias. Él no estaba en la política. Exactamente. ¿En qué estaba Luis Alberto Villegas si no estaba en la política? ¿Sabe a qué se dedicaba? No, sí, simplemente se dedicaba a los negocios en San José del Nus. Otra pregunta, amigo. Luego se abordó el tema de su gobernación en el departamento de Antioquia, que fue durante los años 95, 96 y 97. ¿Estoy en lo correcto? Está en lo correcto. Y le pidió al defensor que le preguntara concretamente sobre las Convivir y así procedió el doctor Granado a hacerlo. Dijo frente a las Convivir que como gobernador de Antioquia le correspondía hacer el reconocimiento de las personerías jurídicas, ¿cierto? Lo hice. Que reconoció aproximadamente 69 Convivir, ¿cierto? Sí, aproximadamente, menos de 70. Menos de 70. Y que solamente le fallaron 3 o 4, ¿es correcto? Es lo que recuerdo. ¿Recuerda el nombre de las Convivir que fallaron? No, señor. Doctor Uribe, aquí sí quiero que le explique a la audiencia qué quería decir usted con que esas Convivir fallaron. Por ejemplo, hubo quejas o de las fuerzas militares, hubo una del centro de Medellín que hubo una queja de la fiscalía. Así sucesivamente. Entonces, inmediatamente la gobernación procedía a cancelar la personería jurídica. Perfecto. ¿Cómo era ese procedimiento, doctor Uribe, del reconocimiento de las personerías jurídicas de las Convivir? La Secretaría de Gobierno de Antioquia pedía los requisitos de ley, antecedentes, informes judiciales, certificados de la época del representante legal. La gobernación expedía la personería jurídica y la licencia de operación y la supervisión correspondía a la Superintendencia de Compañías de Vigilancia. Recibida esa documentación en la gobernación de Antioquia, ¿quién hacía la revisión de esa documentación, doctor Uribe? Lo han investigado mucho la jurídica de la gobernación y de la Secretaría de Gobierno. ¿Y quién suscribía esas resoluciones de reconocimiento? Cuando finalmente ellos daban el visto bueno y al doctor Gustavo Salazar
una persona competente, transparente, que era el asesor, el director jurídico de la gobernación. Lo han investigado mucho y lo investigó la JEP. No sé cuántos días están allá, no sé cuántas delegaciones han enviado desde que yo fui gobernador de Antioquia a investigar allá. Solamente cuando estaban aprobados todos los requisitos jurídicos, cuando estaba el visto bueno de la jurídica de la Secretaría de Gobierno, yo firmaba la resolución. ¿Recuerda haber suscrito resolución de reconocimiento de personería jurídica para una convivir a nombre de Luis Alberto Villegas Uribe? Él fue gerente de una convivir. Como fueron gerentes muchas personas, yo no buscaba amigos para que fueran gerentes de las convivir. ¿Sí o no? De ellos, no los ¿Sí o no, doctor Uribe? Señora, pero como gracias. Me una explicación, no, pero les acabo de dar. Gracias. Entonces, ¿recuerda haber reconocido personería jurídica a la asociación Convivir El Cóndor? ¿El qué? El Cóndor del municipio de San Roque. Sí, es la que gerenció Luis Alberto Villegas, sí, señora. Esta Convivir fue reconocida, ¿recuerda usted, para el 18 de noviembre de 1996? Yo no recuerdo la fecha, pero tiene que estar en la personería jurídica. Listo. ¿Realizaba usted como gobernador de Antioquia y una vez reconocidas personerías jurídicas a las Convivir, algún seguimiento a las mismas, doctor Uribe? Se hacía fundamentalmente a través de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía, de la Procuraduría. La Secretaría del Gobierno nuestra era muy activa. El gran competente o la gran competencia la tenía la Superintendencia de Vigilancia, de compañías de vigilancia. Pero le quiero recordar esto. Casi todos los días de esa gobernación yo realizaba las reuniones de seguridad a primera hora de la mañana con la brigada o con las brigadas, con la policía o con las policías, siempre con la Procuraduría, siempre con el CTI, siempre con alguien de la Judicatura, siempre con representantes de la Comisión de Paz de Antioquia y con las personas que se quejaban, o un alcalde que se quejaba, o unos ciudadanos de una región que se quejaban, etcétera, etcétera. Fueron reuniones permanentes, dinámicas, de puertas abiertas, participativas. Gracias por la explicación, doctor Uribe. Y dentro de esas reuniones que dice usted a diario se hacían, ¿recibió alguna queja o alguna manifestación frente a esta Convivir el Cóndor de Luis Alberto Villegas? Yo no recuerdo que a esas reuniones deberían estar las actas en la gobernación, porque eran reuniones muy amplias de participación de muchas personas que representaban diferentes instituciones y se realizaban casi todos los días de lunes a viernes. Gracias, doctor Uribe. ¿Sabía usted o supo que a Luis Alberto Villegas lo conocían como alias El Tubo? Lo supe después, señora fiscal. Gracias, doctor. ¿Y sabe que ese alias era porque se dedicaba a la extracción ilegal de hidrocarburos? ¿Sí o no? Quiero decirlo, ¿sí o no? Eso lo acusaban, pero es bien importante ¿Sí o eso. no? Ese alias no fue ¿sí generalmente reconocido, era un alias muy en el mundo criminal. En el mundo criminal era reconocido con el alias El Tubo, ¿sí? Se dijo. Se dijo, perfecto. Yo lo conocí directamente. Y que además Luis Villegas se dedicaba a actividades del narcotráfico, ¿supo usted? No, señora juez, como tampoco supe lo otro. Oí rumores. Perfecto. ¿Cuándo escuchó esos rumores? No, el narcotráfico, señora, yo no escuché rumores. De lo del tubo sí escuché rumores, pero ya muy tarde. ¿Muy tarde cuándo, doctor Uribe? Después de salido de la gobernación, porque hay una cifra muy importante. Usted salió de la gobernación en 1998, ¿cierto? El periodo terminó el 31 de diciembre del 97. Mi sucesor se posesionó el 2 de enero. El 2 de enero. Vale. Fue posterior a 1997, ¿cierto? Entonces, que se enteró de eso. Estos rumores. De los rumores. Señora fiscal. Gracias. ¿Supo usted que Luis Alberto Villegas fue asesinado el 5 de diciembre de 2005? ¿Era yo presidente? ¿Sí o no? Sí lo supe, señor. Listo. ¿Y que esta muerte fue ordenada por Julián Bolívar? Esto es. ¿Sí o no? Rumores. Yo no tuve la noticia judicial que sería, o de la fuerza pública, que sería la que me habilitaría en ese momento como presidente a dar una respuesta con certeza. En ese momento, pero actualmente ya Julián Bolívar ante la justicia transicional reconoció este homicidio. ¿Tiene algún conocimiento de eso? ¿Sí o no?
señora fiscal. ¿Sí o no, Que doctor Uribe? conozca yo la declaración de Que haya Julián Bolívar, tenido no la estos- conozco. Gracias. Que conozca lo que se ha dicho, sí. Muchas gracias. Igualmente, en Justicia y Paz se ha establecido que Convivir el Cóndor financiaba a miembros de grupos paramilitares de la zona de San Roque. ¿Tuvo algún conocimiento de eso, doctor Uribe? No, señora. Gracias. Otra pregunta. En pregunta de la defensa, reconoció usted que cuando estaba de gobernador de Antioquia, presidió en San José de Nus una actividad pública, y lo importante es el incidente que se dañó el helicóptero y tocó terminar el recorrido por vía terrestre. Objeción. Creo que ese tema fue preguntado por su defensor. Objeción. La pregunta, y la señora fiscal me lo corrige si escuché mal, ¿es sobre la gobernación de Antioquia? Sí. Entonces la pregunta parte de una premisa equivocada y sería confusa, porque lo que dijo el testigo y todos lo escuchamos es que el episodio del helicóptero fue cuando estaba haciendo campaña a la presidencia. Entonces, ¿Puede contestar objeto. que no? Doctor, usted en el contrainterrogatorio hicieron cantidad de preguntas sugestivas, mentirosas, y eso se puede, pero bueno. No, pero es que corrección lo que respectiva. pasa es que la pregunta parte dice que el señor defensor le preguntó esta afirmación y afirmó. Eso puede ser falso mío. No fue la pregunta, dijo, le preguntó sobre ese tema. Esa fue la pregunta. Señor testigo, conteste, por favor. Yo recuerdo que yo hablé sobre la visita a San José del Nus a instalar una cooperativa, un banco cooperativo, un consejo comunitario público de gobernador y una visita a una manifestación pública de candidato a la presidencia cuando se varó el helicóptero. Gracias por su explicación. Entonces, como es la referencia del helicóptero, ¿eso sí sucedió, doctor Uribe? En la candidatura presidencial, sí, señora fiscal. Y en esa campaña, usted nos ha dicho que siempre estuvo protegido por la fuerza pública. Inmensa protección, gran cantidad de integrantes de la policía y del ejército. Le dice usted que es el único abuso que ha cometido por la seguridad que debe tener, El ¿cierto? costo que le ha implicado al Estado colombiano y además nunca he tenido seguridad privada. Gracias, doctor Uribe. ¿Tuvo conocimiento, sí o no, si en ese desplazamiento que tuvo que hacer por vía terrestre, fuerzas paramilitares que operaban en la zona acompañaron ese desplazamiento? ¿Cómo iba a ocurrir eso? ¿Tuvo conocimiento, sí o no? No, señora, pero es que ahí hay una Gracias, acusación muy doctor. grave a la Gracias, doctor. No, tema muy grave. doctor, tranquilo. El tema del contrainterrogatorio, señor Uribe, y si quiere dar explicaciones, pues ya sabrá su abogado cuál es el procedimiento a seguir. Bueno, continúe, señora fiscal. Otra pregunta. En esas intersectaciones que usted menciona en la explicación que da, también se escucha que la vulnerabilidad que tienen es que se encuentran interceptados. ¿Recuerda se haya utilizado esa frase en las interceptaciones a las que se refirió en su anterior respuesta? ¿Sí o no? Señora, ¿Sí o no lo recuerda? señora fiscal, ¿eso es en qué momento? Por eso usted hace un recuento de que efectivamente eso debió darse porque usted dialogó con Cadena y le dio el teléfono de Villegas. Y también pues habló con Villegas diciéndole que efectivamente pues hiciera como ese puente. Entonces mi pregunta es, entonces no, yo solamente le voy a decir lo siguiente, de acuerdo con esas llamadas telefónicas, efectivamente usted recuerda que allí expresen ustedes que cuando está usted hablando con Cadena, digan que la vulnerabilidad es que estamos interceptados. ¿Recuerda que haya formado parte del diálogo que tuvo con Cadena? ¿Esa llamada es de cuándo? ¿Sí o no? Para efecto de refrescar sí memoria. ¿O no? ¿Sí o no? Tranquilo, después le refresco. Señora juez, en esta etapa Tranquilos. no se puede refrescar memoria. Es que la pregunta de la señora fiscal es si lo recuerda o no lo recuerda. Entonces, por esta misma senda, recuerdan esas llamadas que tuvieron con Cadena para la entrega del número telefónico del señor Juan Villegas, que usted le haya manifestado a Cadena que el señor Villegas tiene miedo por las interceptaciones. ¿Lo recuerda sí o no? Si lo dije, me equivoqué, porque Juan Guillermo Gracias. Villegas nunca mostró miedo. Siempre Gracias. dijo, nosotros no hablamos Gracias, de doctor delitos. Uribe. Gracias, doctor Uribe. Ha expresado Juan Guillermo Monsalve Pineda que primero no quiso nunca retractarse, y si hubiera tenido que buscar un abogado cercano a usted, pues él era amigo
tanto él como su familia de Juan Guillermo Villegas y hubiera pues utilizado el teléfono para comunicarse directamente con él e informarle a usted y no dar la vuelta de intermediación que se ha dicho en estas diligencias. ¿Supo usted esas afirmaciones de Juan Guillermo Monsalve Pineda, sí o no? A ver, déjeme para poderle contestar. Juan Guillermo Villegas no es abogado. ¿Puede pensarlo mentalmente pienso. para el sí o el no? Juan Guillermo Villegas no es abogado, no era el compañero de celda de él. No, simplemente dígame sí o no. Seguramente Monsalve lo dijo todo. Muchas Dijo gracias. todo eso es un mentiroso redomado. Gracias. Cierto que según las interceptaciones telefónicas, usted tenía conocimiento desde el 17 de abril de 2018 que tanto usted como su familia se encontraban interceptados. Objeción, su señoría, es que la pregunta dice ¿Cierto? si es cierto o no conforme a las interceptaciones telefónicas. Es totalmente indeterminado que les pregunte efectivamente a partir de cuál interceptación telefónica se fundamenta esa afirmación, para que el doctor Uribe pueda decir si sí o si no. La pregunta en concreto, doctora Maya, es si es cierto, según las interceptaciones, que usted tenía conocimiento desde el 17 de abril del 2018 que tanto usted como su familia se encontraban interceptados. Entonces no hay lugar a la objeción, doctor Felipe. Conteste, señor Uribe. Ningún conocimiento en esa fecha, señora fiscal. Y yo no sé por qué me sorprende que metan a mi familia ahí. Gracias. Otra pregunta. Si me permite. Otro de los temas abordados por el señor defensor en su directo fue lo relacionado con el señor Carlos Eduardo López Calleja. Usted manifestó que solamente lo conoció cuando vino a esta audiencia a rendir declaración, ¿cierto? Sí, señora fiscal. Gracias. Este señor Carlos Eduardo López Calleja también afirmó que buscó a una persona intermediaria, que en últimas fue Hernán Prada, porque Juan Guillermo Monsalve Pineda quería retractarse de las declaraciones que había dado en su contra y de su hermano. ¿Conoció de este hecho, sí o no? Yo relaté aquí, creo que en detalle fue. Sí, conoció. Exhaustivo el detalle. Claro, mi pregunta es. Y la repetición que la misma señora juez me dijo que evitáramos la repetición. Le estoy preguntando si sí o no, si conoció de que él haya dicho eso aquí en audiencia. ¿Me quiere repetir? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Efectivamente, Carlos Eduardo López Callejas vino aquí al juicio y manifestó que también fue buscado por Juan Guillermo Monsalve Pineda para quererse retractar de los cargos que se hacían en su contra. Él lo ha dicho varias veces. Perfecto. También dijo en la declaración aquí en audiencia, y es para si usted lo escuchó o no, de que efectivamente buscaron a alguien del Centro Democrático y que después de varias diligencias, para no ser repetitivos, encontraron al señor Hernán Prada Artunduaga. Eso es así, ¿cierto? De acuerdo a la declaración que él rindió. Lo abordaron, pero no lo encontraron como usted dice. Perfecto. Es distinto, eso tiene... Pero lo abordaron, ¿sí o no? Tiene unas variaciones, señora. Usted puede hacer la aclaración con su defensa, solamente es eso. ¿Por qué le insisto en eso respetuosamente? No se preocupe, Le digo, sigamos allá. Es tan importante ¿Sabe? que la justicia tenga claridad total. Tranquilo que la claridad va a salir después de este debate probatorio y cuando la señora juez dicte la sentencia. Antes es nuestras posiciones de parte, doctor. Hay que hacer las aclaraciones, señora fiscal. Bueno. Su señoría, yo, alias, una moción de orden. Yo entiendo que estas dinámicas procesales a veces generan este tipo de circunstancias, eso es normal, pero yo creo que ese tipo de comentarios como el que acaba de hacer la señora fiscal referido a mí diciendo, doctor, tome nota, y el tema de que se hará la claridad, yo creo que es mejor evitarlo. Si hago una invitación para que simplemente nos limitemos al tema en el que estamos. Doctor, no se ha hecho en manifestación diversa de lo que es la realidad. Finalmente, para eso estamos, para esclarecer unos hechos. Y que finalmente se va a tener que adoptar una decisión, eso. Simplemente reiterarle al señor Uribe que si requiere más explicaciones, si quiere extenderse más en su interrogatorio, pues ya el señor defensor, si a bien lo tiene, pues porque ya es una voluntad de él, no que porque se lo imponga la fiscalía o algo, hará uso de su redirecto. Bueno.
Continúe, señora fiscal. Carlos Eduardo López Calleja hace esas manifestaciones de que efectivamente él fue el que buscó un intermediario para poder buscar la retractación que Juan Guillermo Monsalve Pineda quería dar. Pero, doctor Uribe, ¿tiene usted conocimiento que junto a la declaración de Carlos Eduardo López Calleja también ingresaron unas interceptaciones telefónicas, ya forman parte de este proceso, sin oposición de la defensa, y también unos chats que él le remitió a Juan Guillermo Monsalve Pineda? ¿Tiene usted conocimiento que en esos chats y especialmente en una llamada del 11 de mayo de 2018, Carlos Eduardo López Calleja, aún ya para esa fecha, sostenía que fue el señor Hernán Prada Artunduaga que le llegó a él, lo califica como un lacayo y le pidió que le colaborara con una vuelta? Y que ahí lo puso a hablar con usted, señor Uribe, y que usted le dijo que hablara con Juan Guillermo Monsalve Pineda para que dejara tanta habladuría. Yo le pregunto. Objeción, señoría. No me acabo de preguntar. Entonces, no, le estoy contestando. Ya, doctor Juan Felipe, le concedo el uso de Les fiscal. textualizando. Mi pregunta es, doctor Uribe, ¿usted se habló con Carlos Eduardo López Calleja en la forma como él lo dice en una prueba que obra este proceso? ¿Habló? Sí o no. Perdón, señor Uribe, que su abogado está objetando. Es para el efecto de la total claridad en la pregunta, solicitaría que se nos identifique el ID de la llamada, la fecha, para tener claridad a cuál de las interceptaciones se está haciendo alusión, teniendo en cuenta su señoría que, como es de conocimiento de quienes hemos estado acá, pues el material introducido por la Fiscalía es voluminoso y simplemente es para tener esa claridad para efectos también de que en el ejercicio del redirecto podamos saber a qué temas está haciendo alusión por parte de la Fiscalía. No hay lugar a la objeción, toda vez que la señora fiscal le ha contextualizado la forma en que se hizo esa manifestación por parte de uno de los testigos y ha dicho que el 11 de mayo de 2018. Yo creo que el ID, por más buena memoria que tenga el señor testigo, no es relevante para este momento, doctor. Responda, señor. La pregunta, mi pregunta es si recuerda haber hablado con Carlos Eduardo López Calleja telefónicamente como él lo dice o no. Señora fiscal, escúcheme, usted hizo una introducción bastante extensa para esa pregunta. Habló de interceptaciones, de mensajes de chat. Entonces, para contestar yo esa pregunta, ¿usted por qué, ya que hizo el contexto y hizo una explicación para introducir la pregunta, por qué no me refiere entonces si es interceptaciones, si son mensajes de chat, qué es lo que hay? Doctor Uribe, concretamente es la interceptación del 11 de mayo de 2018, que fue publicitado en esta audiencia, y en donde Carlos Eduardo López Calleja expresa que para ese mes de febrero, el que lo buscó fue Prada Artunduaga, que le llegó a él, y que le pidió el favor que le colaborara en una vuelta, y que después se lo pasó a usted, y usted le dijo a Carlos Eduardo López Calleja que hablara con Juan Guillermo Monsalve para que dejara tanta habladuría. Mi pregunta únicamente es si usted habló telefónicamente con Carlos Eduardo López Calleja. Jamás hablé con él y así Muchas lo gracias. dijo él aquí. Nunca he hablado con él y así Perfecto. lo dijo él aquí. Listo. Pero es que en la interceptación telefónica dice que sí habló con usted. Por eso mi pregunta. Se ratifica de que no habló nunca con él, ¿cierto? Señora Muchas gracias. Y personalmente menos. Menos, señora fiscal, pero Muchas hay que gracias. quedó una confusión en esa pregunta Gracias. sobre las interceptaciones. Tranquilo que cualquier confusión ya sabemos el trámite, porque si digo algo me regaña el doctor Amaya. Pues no la regaña. Sigamos. Usted es la que le da órdenes, él no lo regaña. Otra pregunta, amigo. Usted manifestó que la Corte nunca escuchó a Juan Carlos Sierra Ramírez, alias El Tuzo, ¿cierto, doctor Uribe? La información que tuve de mis abogados y me extrañó mucho. Me extrañó mucho que me hubieran prácticamente al resolver esa situación jurídica de acuerdo con un concepto. ¿Sabe qué? Al vivir yo esto,
he vivido imputaciones de fiscalía e indagatorias de la Corte. Son totalmente diferentes. Sí, señor. Por eso tengo discrepancia con esa decisión que por estrecha mayoría tomó la Corte Constitucional. Entonces, a mí lo que me extraña es que me hayan privado de la libertad. Doctor Uribe. Hubiera quedado en firme una imputación a mí sin haber escuchado a Juan Carlos Sierra. Gracias. ¿Sabe usted o supo que la Corte Suprema de Justicia sí citó a Juan Carlos Sierra Ramírez, pero él no acudió porque tenía que atender otra diligencia judicial? ¿Usted tenía conocimiento de esto, sí o no, simplemente? Disculpa, Baladí, ese proceso fue muy largo, habría habido muchos días de oportunidad para escucharlo. Lo que faltó fue voluntad para escucharlo. O una omisión, o una misión intencional. Doctor Uribe, mi pregunta es, ¿supo que fue citado y no concurrió? ¿Sí o no? Si sabía de eso, no más. Déjeme decirle sí, ¿Sí con lo no? que le dije anteriormente. Sí, Lo citaron gracias. con desgano. No hubo voluntad de conseguir que viniera a declarar. Doctor Uribe, hágame caso. ¿Sí o no, doctor Uribe? Gracias. Entonces dijo que sí en esta respuesta. Queda grabado. ¿Toca qué, perdón? Todo queda grabado. Todo queda grabado. Bueno, y frente a este episodio, se habló de una interceptación que usted dice que siempre la han cogido en decisiones en su contra. Y mi pregunta es la siguiente. Ha reiterado y le pregunté efectivamente de que usted ha dicho en la constante que siempre digan la verdad, no pedir, mentir ni callar. Sin embargo, en esa interceptación que se escuchó el día de ayer, en este caso de Juan Carlos Sierra, en donde el abogado Diego Cadena le informa a usted que esta persona no quería involucrar en su declaración al magistrado Barceló ni a un periodista, Juan Carlos Giraldo, usted le envía la siguiente razón a Juan Carlos Sierra Ramírez. Dígale que quite o ponga lo que quiera, pero que declare. ¿Cierto que usted, eso es lo que textualmente se dice en esa interceptación, sí o no? Eso no puede quedar en seco, porque yo lo dije, pero sí estaba en un contexto de que siempre se había pedido la verdad. Por eso inicio. Entonces, uno lo dice, yo me encuentro por allá en un pueblo de Antioquia con algo, ¿sí alguien que necesita una declaración y le digo eso. Hombre, eso tiene que ser de buena fe, sin presión. Quítele o póngale, pero diga la verdad, lo que usted quiera decir. Eso fue. Eso fue, quítale o póngale, listo. Y doctor Uribe, ¿cree usted que si en una declaración se quita o se pone algo, no se deforma la realidad? Él ¿Sí no pretendía, sino que él dijera la verdad, y la verdad era lo que él quisiera decir, señora fiscal. Él estaba en su libre albedrío para decir la verdad o para mentir. A mí me parece muy difícil que mintiera porque podría perder los beneficios que deriva de un acuerdo con los Estados Unidos. ¿Y sabe usted si Diego Cadena le dio esa razón a Juan Carlos Sierra Ramírez? No lo sé, señora fiscal. Lo cierto del caso es que Juan Carlos Sierra Ramírez, en declaraciones posteriores, una Diego Cadena ya mencionada y otra Lisa Ruth, pues se refirió a todas esas personas. Fue en la de Lisa Ruth que refirió a todo, ¿cierto? Y yo creo que en la anterior, en agosto, al doctor Diego Cadena. Y a mí lo único que me interesó fue verificar que efectivamente en esa visita ofrecieron beneficios para que acusaran de paramilitarismo a mi hermano y a mí. Otra pregunta, amigo. Dijo usted en el directo a su abogado que los doctores Granados y Lombana no realizaban algunas actividades que sí hacía el doctor Diego Cadena. ¿Esto es verdad? Y he pedido ¿sí o no? Excusas públicas desde la reclusión y las he repetido. ¿Sí o no? Yo he pedido excusas por varias cosas, por esos comentarios impertinentes y por 2 veces que se me escucha a mí en grabaciones contra mí en la presidencia una, después en esa interceptación de 2015, palabras soeces que no deberían ser. Gracias, doctor Uribe. Pero entonces le voy a decir por qué. Entonces, no, simplemente mi pregunta es que efectivamente, pues ellos no hacían ciertas actividades y por eso, las que sí hacía Diego Cadena. Le voy a decir qué pasó. No, ¿sí o no? No, déjeme. ¿Sí o no, doctor Uribe? ¿Le puedo decir cuáles no hacían ellos de Diego Cadena? No, doctor. Bueno, ¿sí o no? Habrá una posibilidad. Claro que sí. Sí. Yo me quejo de que
ellos no hicieron unas actividades, es que esto venía contra mí desde hacía muchos años, No, cómo lo doctor. dejan avanzar, etcétera. Claro, Espero poder aclarar eso más adelante, gracias. volverlo a aclarar, porque lo he dicho mucho. Con ocasión de eso, en las interceptaciones telefónicas, escuchamos que en una de ellas Diego Cadena se autodenomina como pantalonudo, ¿cierto? Sí, eso escuchamos simplemente. No, si lo escuchamos y usted me lo dice, se lo creo. Entonces díganos ahora sí qué era lo que hacía Diego Cadena que no hacía Granados y Lombana. Por ejemplo, el doctor Granados, y hoy lo comprendo, cuando yo le pedí lo de la cárcel de Miami, que lo he relatado aquí ampliamente, no fue. Ni hicieron la investigación, él me ha dado explicaciones respetables. El doctor Lombana, cuando estábamos hablando, aquí se oyó del tema de Monsalve, me dice que él no está en el caso, pero lo que se quería era auscultar lo que pidió Juan Guillermo Monsalve, que me transmitió el doctor Cadena, que fuera el doctor Granados o que fuera el doctor Lombana. El doctor Lombana dijo que no, y con lo que me había pasado a mí, con lo de Miami, con el doctor Granados, dije, pues ya lo conozco, ¿qué le voy a decir al doctor Granados? No quiere decir que los unos sean honestos y el otro deshonesto. Lo que pasa es que eso de ir a la cárcel es muy difícil. Entonces, con su respuesta, lo que sí hacía Diego Cadena es ir a las cárceles. Pues digamos que ahí hay una diferencia, Gracias. hay una diferencia, Gracias. pero ahí hay un tema muy importante. Bueno, Es que Monsalve tranquilo, dijo que doctor. no lo recibía. Tranquilo, doctor. Ya, Sí, yo sí quiero entonces, bueno, no me da la oportunidad, la respeto, gracias. pero yo sí quiero en algún momento poder volver a repetir a la señora juez y al país por qué Monsalve cambiaba las excusas Gracias. para no recibir a los abogados. Gracias, doctor Uribe. A este ritmo que va el juicio y los testigos que son citados por la parte de la defensa, que son los de Uribe y que realmente no tienen mucho que aportar, va a terminar antes de octubre. Así que no van a alcanzar a llegar a la prescripción. Eso es muy buena noticia. Así que voy a seguir subiendo contenido acerca del juicio y otros temas políticos de Colombia. Suscríbete. Esto fue Andrés Cosisben. Hasta la próxima.